Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Aquí estamos en otro video. Vamos a hablar mayormente de la palabra de hoy. Y le puse de título cuando un católico se dedica a predicar, pero ¿predicar qué? La doctrina de Cristo. Ocurre una explosión en la familia, una guerra. Cuando un católico se dedica, se decide, es llamado a predicar el evangelio, la buena nueva, que es el perdón de los pecados, ir al sacerdote a buscar ese perdón, ir a la Eucaristía para santificarnos y tener vida eterna, ir a la única iglesia fundada por Cristo. Ocurre una discordia en la familia. Y lo digo porque me ha pasado y me va a seguir pasando. Y tenemos a Ignacio de Antioquía, el primero que llamó a la iglesia de Cristo, iglesia católica. Vamos a leer las letanías. Se las quiero leer 2 o 3 días más para que le presten atención y las puedan gustar, porque son hermosas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las letanías de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, escúchanos. Del deseo de ser lisonjeado, líbranos Jesús. Del deseo de ser amados, líbranos Jesús. Del deseo de ser alabados, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser adulado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean elegidos y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean elogiados y yo pase desapercibido, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, dame que con tal de que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, por favor, que nos brinde esta humildad, que seamos humildes. Amén, amén. En nombre del Padre, amén. Okay. Pero vente, que estás en la cámara y no, que no te vean. ¿Está bien? Vete vaya. Vete con mamá, que te está llamando mamá. Perdóname. Bueno, familia, vamos a leer el Evangelio de hoy. Según eh, Mateo, dice, y esto es palabra de Dios, Dios el que creó el cielo, la tierra y todo lo que lo llena. Dice el Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz en la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra
y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que me ama, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El, el que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibe recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Y esto es palabra de Dios. Vamos a resumirlo. El Señor nos tiene una mala noticia que nos dice que cuando nosotros nos dediquemos a predicar lo que Él enseñó, y quedar claro que Él está diciéndole esto a sus apóstoles, a su iglesia, a su congregación, que después vimos que se tornó a ser la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Papito, déjame terminar porque es que te ven en cámara. Vete, vete. Yo te lo doy ya mismo, vete, vete, vete con mamá. Yo termino ya mismo. Entonces, cuando nosotros, como buenos católicos, comenzamos a predicar la palabra de Dios, no cualquier palabra o cualquier doctrina, la doctrina del Señor, lo que Él nos enseñó. Cuando hay en la familia un católico que dice, oye, hay que confesarnos con el sacerdote para el perdón de los pecados, hay que ir a la Eucaristía para la vida eterna. Cuando hay alguien en la familia que hace eso, va a ocurrir una explosión. Vamos a ver división en la familia. Yo lo tengo que decir a ustedes, que ya llevo 3 años en esto, desde que yo comencé a predicar, desde que yo me volví católico, desde que mi familia volvió a la iglesia católica, que mi esposo y yo nos casamos por la iglesia, nos confirmamos, mis hijos se bautizaron, yo he visto una guerra en mi familia. Se los tengo que decir. ¿Por qué? Porque todos están dispersados y yo era el único católico. En mi familia todos estábamos alejados de Dios, pero Dios buscó a uno. Saludos, hermano. Dios buscó a uno, no para buscarme a mí solo, fue para buscar a los demás. Algunos han abierto su puerta, otros no, pero yo lo he vivido en carne y hueso, como predicar la iglesia de Cristo ha causado la división, las molestias y todo lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Jesús le dijo a los apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz al mundo, a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He visto la guerra. Cuando hay un católico que predica, vamos a ir a la guerra. Cuando tú pones un católico devoto ahí, todos los demás se van a molestar. Yo lo he vivido. La otra vez tuve una conversación con mi sacerdote y le dije, padre, mi experiencia ha sido que cuando ven un católico las personas, el mundo, hay un problema. Eso es lo que yo he vivido. Y él me dijo que él no ha vivido esa experiencia. Pero de donde yo vengo es de el protestantismo, del ateísmo, de esos son los que yo tengo aquí.
no católicos devotos. O sea que cuando tú pones un católico, eso crea discordia. Seguimos. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre. O sea que alguien que usted ama mucho, como su padre, que admira y es un ejemplo para usted, va a estar en guerra con usted. Se va a molestar porque usted predique. O sea que usted tiene que decidir y el Señor lo dice ahora. A su hija con su madre. Porque quizás nosotros estamos en una familia que no creen en la doctrina de Cristo, de su iglesia, no conocen el Evangelio. Quizás son pentecostales, testigos de Jehová, evangélicos, no conocen a Cristo, no conocen su iglesia. Y cuando usted comienza a predicar la palabra de Dios, no cualquier palabra, lo que Él le enseñó a los apóstoles, va a haber guerra. Cuando usted dice a una familia, a su familia, mira, la Biblia protestante, ustedes le quitaron 7 libros y la iglesia católica fue la que hizo la Biblia. Eso va a traer guerra. Cuando usted dice que salirse de la iglesia católica es apostasía, el pecado de apostasía, herejía o cisma, es un pecado, usted va a traer la guerra. Y usted no está diciendo mentiras, usted está diciendo verdad. Cuando usted dice que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, usted trae la guerra a su familia. Vamos a seguir. La nuera con su suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Este es Dios, el que él creó el cielo, la tierra y todo lo que lo llena, que le dice a usted que cuando usted comience a predicar, usted va a tener guerra en su casa y en su familia. Dice, y los enemigos de cada uno, o sea que nuestros enemigos, los que nos rechazan, los que no nos quieren, los que no nos escuchan, serán de nuestra familia. Y los enemigos de cada uno serán los de nuestra propia familia. El que me ama, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea que el que se calla y no predica la palabra de Dios para que su familia, sus amigos, sus conocidos se molesten, prefiere callar a que se molesten por decir la verdad. El que me ama, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, no somos dignos de Jesús. Cuando nosotros preferimos callar y no coger azotes de esas personas que se molestan por predicarles y preferimos que Jesús se moleste con nosotros, no somos dignos de Jesús. Es mejor estar bien con Dios que estar bien con nuestra familia, ser digno de Jesús, según lo que dice la palabra de Dios. Si creemos que Jesús vino al mundo, Dios vino al mundo a enseñarnos estas cosas, pues es mejor estar bien con Dios que no es con nuestra familia que se molesta por predicar de Jesús. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Si usted le predica a su hijo, usted prefiere callar que predicarle a su hijo sobre las drogas, sobre el adulterio, sobre la fornicación, la homosexualidad, la ira, la soberbia. Usted prefiere callar y dejarlo y no predicarle. Usted no es digno de Jesús. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. O sea que el que no es digno de coger sus problemas, soportarlos. Leímos las letanías de la humildad, ser humilde, cargar la cruz. No somos dignos de él. El que salve su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la salvará. Vamos a perder nuestra vida predicándoles a nuestras familias, a nuestra patria, a nuestra esposa, a nuestra familia,
a nuestra patria, quizás a nuestros hijos, vamos a perder la vida. El que salve su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la salvará. Y ahora bien bonito esto que dice a los apóstoles, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Eso se lo dijo a los apóstoles, pero nosotros también somos enviados por Dios, porque al momento de nosotros ser bautizados, nos bautizaron como sacerdotes, profetas y reyes. O sea que cuando nosotros nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, no cualquier palabra, la doctrina de Cristo, de su iglesia católica, el Señor dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. A quien me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. O sea que si usted tiene a alguien en la familia que le predica que hay que confesarse la Eucaristía, si usted no lo recibe, uno está recibiendo a Dios. Si usted lo recibe, usted está recibiendo a Jesús. El que recibe la palabra de Jesús, recibe al que envió a Jesús, que es Dios. Ahí nos podemos ir a Mateo, a Lucas capítulo 10, 16. Al que ustedes escucha, a mí me escucha. Al que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea que cuando nosotros nos dedicamos a predicar la doctrina de Cristo, no cualquier otra doctrina, la doctrina de la iglesia de Cristo, cuando nosotros la predicamos y nosotros vamos a la familia, a los amigos y nos rechazan, rechazan a Dios. Cuando a ustedes lo escuchan, escuchan a Dios. Es lo mismo. Cuando nosotros rechazamos a la iglesia católica, rechazamos a Dios. Cuando lo escuchamos, escuchamos a Dios. Lucas 10, 16. Y ahora va a seguir Jesús, el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Al que recibe a esos profetas que le anuncian el Evangelio, mira, vete a confesar, vete a la Eucaristía. Dice aquí, el que recibe un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Porque el Señor nos quiere salvar a todos, pero nosotros a veces no lo escuchamos. Él tiene embajadores en el mundo. Eso lo puedes ver en 2 Corintios capítulo 5 desde el 17 en adelante. El Señor tiene embajadores en el mundo. ¿Quién diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser mis discípulos míos? Yo les aseguro que no perderán su recompensa. Hermanos, ayuden a los sacerdotes. Ayudar a los sacerdotes. Los sacerdotes no tienen sueldo. Yo creo que le dan un estipendio de $1000. El Papa no tiene nada. Ellos le dan comida, albergue, pero él no tiene propiedades. Ustedes han visto un sacerdote con una casa de $400,000. No. Ustedes han visto un sacerdote con un Mercedes-Benz. No. Ustedes han visto un sacerdote con un Ferrari. No. O sea que hay que ayudar al sacerdote porque ellos son enviados, que son uno de esos pequeños de Jesús. Y Jesús, cuando usted ayuda al sacerdote, lo premia, porque está ayudando a uno de sus pequeños. Dejaron todo. Y vamos a leer el Evangelio de ayer un momentito. Marcos capítulo 6. Vamos a leerlo. Espérate. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Mateo 10, desde el 7. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibéis, dalo gratis. El trabajo de ellos es gratis. Ellos no cobran el diezmo. La Iglesia Católica no obliga el diezmo. Si usted quiere dar más del diezmo, lo da, pero no es obligatorio. Yo he visto iglesias que por no dar el diezmo no oran por las personas.
Díganme que si me equivoco. Este testimonio lo vamos a traer algún día aquí. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni aflojara para, alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informados de quién hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar a la casa, saludar. Si la casa es digna, llegue a vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz vuelve a vosotros. O sea que cuando usted vaya a predicar, usted lleve esa paz. Si la casa no es digna, la paz volverá a usted. Y si no os reciben, ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. O sea que si a nosotros, por ser católicos, no nos quieren escuchar, nos sacudimos los pies y nos llevamos la bendición. Porque nosotros estamos llevando la bendición de ustedes poder ser perdonados de los pecados. Ponerlo en contacto con un sacerdote, ponerlo en contacto con una catequista para que usted tenga los sacramentos y pueda salvarse. O sea que si no nos reciben a los sacerdotes, a los laicos, a nadie, nosotros nos sacudimos los pies porque el Señor lo dijo. No, no, que te ven. Vete con mamá, vete con... Y es un gran pecado. No, papi, que estoy haciendo aquí leyendo a Papito Dios a la gente. Entonces, es un gran pecado nosotros ignorar a esos profetas que van a nosotros a predicarnos la palabra de Dios. Mira lo que dice el número 15. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea que esa persona, esa ciudad, esa familia, esa familia de ustedes, ese pueblo que ustedes han ido, esas personas que ustedes le han predicado, que lo rechazaron y no lo escucharon, ustedes se sacudieron los pies. Va a haber más rigor para esa tierra que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque acuérdense, el que ustedes escuchan, a mí me escucha, estas personas van a ustedes a llevarle la salvación y ustedes lo rechazan. Rechazan la iglesia, rechazan los laicos, así como yo. Dice aquí que va a haber un rigor peor que Sodoma y Gomorra. Y vamos a leer el último, Marcos 6:4. Marcos 6:4 dice, por eso les digo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Hermano, que te dedicas ahora a predicar, y me lo digo a mí, yo también. Dios te llamó de la nada a predicar su palabra, no cualquiera, de que coges tú la Biblia, empiezas a leer y a hacer eh, tu propia enseñanza. No, cuando tú predicas la palabra de Dios, esa doctrina, de acuerdo con el magisterio, con los evangelios diarios, con la doctrina de Cristo, que este es el cuerpo de Cristo, cuando es la confesión de pecado, te será rechazado. ¿Y dónde va a ser rechazado? Solamente, despreciado solamente, dice Jesús, en su pueblo, en su familia y en su casa. Yo lo he vivido y yo me alegro. ¿Por qué me alegro? Vamos a leer. Vamos a buscarlo aquí. ¿Por qué yo me alegro cuando
solamente me rechazan en mi casa, en mi familia y en mi patria. ¿Por qué yo me alegro? Y a mí me encanta, me alegro. ¿Por qué? Porque el Señor lo envió. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegrados y regocijados, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Ok, el Señor nos dice que no solamente nos van a rechazar en nuestra casa, patria y familia, pero luego nos dice que nos alegremos. O sea que hay que vivir alegres y alegrarnos cada día, porque el reino de los cielos es de estas personas que son perseguidas. O sea que bendito el Señor por sus palabras. Gracias, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias familia. Acuérdense de compartir, eh, suscribirse. Ya somos más de 400 personas y seguimos.